Pues bueno, buenas noches. Estamos desde Ciudad de México presentando en este nuevo capítulo lo hemos denominado Ética del Cuidado y que es un tema que hemos venido charlando con Abraham Flores desde que lo conocí. Curiosamente, Abraham y yo compartimos un espacio-tiempo que ni siquiera sabíamos. Y un día se me hizo muy interesante lo que Abraham escribía sobre catalizadores de aprendizaje. Y empecé a ver sus contenidos. Me llamó la atención cuando vi catalizadores y me llamó mucho la atención de su contenido, lo empecé a seguir, empecé a estudiar sus publicaciones y en algún momento de la vida dije, voy a contactarlo. Entonces les voy a presentar a Abraham, que es ingeniero químico. Curiosamente somos de la misma generación. Él en el bando de los malos, yo en el bando de los buenos. Él es ingeniero químico, yo soy químico de alimentos. Y tenemos conocidos en común, ¿eh, Carlos? Tenemos varios conocidos en común. Él es ingeniero Yo aquí por la químico, parte industrial los apoyo a ustedes como árbitro. ándele. Entonces, él es ingeniero químico con amplia experiencia en la gestión de proyectos, ha tenido a cargo direcciones y él se está especializando a profundidad sobre el tema de la filosofía. Entonces, dentro de esas charlas que tuvimos de café, empezamos a hablar de parte del arte que ahorita está él cociendo o cocinando, que es la filosofía. Pues muchas gracias, Abraham, por aceptar la entrevista. Nos está acompañando Carlos Betancourt desde Colombia y se va a hacer una tesis interesante de experiencias. Y vamos a empezar con esta pregunta que charlamos en la semana. Y lo que les comentaba, o sea, sabemos que el pilar de mantenimiento autónomo tiene como objetivo, o lo que muchas veces pensamos, es incrementar la vida útil de los equipos. Prácticamente se habla mucho de que el operador, que la máquina sea una extensión del operador, que sea un medio de aprendizaje, pero a la vez este pilar cuenta con 7 pasos. De esos 7 pasos, los dos considero yo los más importantes. Si esos pasos no se dan, todo está perdido y ya hablaremos en otra ocasión de la conexión sistémica, ahorita no. Pero en esos 2 pasos de pilar de mantenimiento autónomo tenemos que hacer que la maquinaria esté limpia, lubricada y ajustada. Dentro de esa jornada, regularmente todo el mundo nos referimos a ver la máquina súper limpia, con ayuda visual, con comunicación, vemos las matrices de habilidades todas en 100%, sabemos mucha comunicación, pero y a la máquina parece que siempre le estamos preguntando, ¿cómo estás, máquina? ¿Cómo estás, encartonadora? ¿Cómo estás, llenadora? ¿Cómo estás, enlistadora? ¿Cómo estás, mezcladora? Todos los equipos que son productivos. Porque curiosamente el TPM solamente se enfoca mucho a los empaques. En la parte de procesos duros o de fabricación no se meten mucho, pero es otro cantar. Pero cuando vamos con el operador, regularmente no le preguntamos cómo está. No le preguntamos cómo se siente. A los supervisores o líderes de pilar o facilitadores, regularmente solamente se les exige, más no se les pregunta. Entonces, entrando a este tema de la ética del cuidado, ¿qué es la ética del cuidado, Abraham? Y muchas gracias, antes que nada, por la invitación, estimado Rogelio. Muy buenas noches, Carlos. Saludos hasta Colombia. Saludos aquí desde Tlalpan, Ciudad de México. Para contestar tu pregunta, quiero hacer referencia a un mito, a una fábula que escribió Higinio hace ya muchos siglos. Dice que Cuidado estaba en la playa y decidió hacer un ser. Y
justo cuando termina de hacer ese ser, pasa Júpiter, y Júpiter sopla el aliento de vida. Y justo cuando estaba en ese proceso, aparece Tierra, y Tierra le dice, pónganle como yo, como Tierra, porque tomaron ese barro de la Tierra, pero Júpiter dice, no tiene que llamarse como yo. Y entonces le piden a Saturno que intervenga para saber cómo se va a llamar ese ser. Y le dice Saturno a Júpiter, cuando muere este ser, su ánima va a ir contigo, y Tierra cuando muera va a regresar a ti. Pero tú cuidado por haberlo hecho, vas a estar con este ser toda su vida. Y entonces le llamaremos humus, es decir, tierra fértil, le llamaremos hombre. Y es así como cuidado es parte inherente del ser humano. ¿Por qué parto de este mito para poder contar qué es la ética del cuidado? La ética del cuidado es una forma de ser en el mundo. Es el principio de acción. El cuidado es el principio de acción donde emana mi manera de mirar y de interactuar con los demás y con el mundo. De tal suerte que cuando no es que yo tenga cuidado en un momento, es como en una casa. En una casa yo cuido de la casa porque no solamente en el instante que cierro la puerta, sino porque estoy atento de todos los que viven, procurándoles que esté limpia, que esté lo suficientemente cuidada en cuanto a crear este ambiente de confianza. Por tanto, la ética de cuidado es este principio de acción, es esta actitud y es un modo de ser en el mundo. Eso es la ética del cuidado. Ok, entonces fíjense que es curioso cuando escuchas algunas comunicaciones que dicen que el activo más importante es la gente. ¿Qué opinas al respecto de eso, Abraham? Bueno, cuando hablamos de activos, estamos hablando del balance, ¿no? En el balance general, es decir, dónde está ubicado el dinero, ¿no? Es este estado financiero, activos es igual a pasivos más capital. Y cuando hablamos de un activo, pues todos los activos prácticamente tienen un número y pues se cuida, obviamente, las máquinas se cuidan, los edificios se cuidan, se cuida la cuenta del banco. Pero me parece que más bien, más que verlos como activos, a los colaboradores, hay que verlos como agentes. Porque si bien activo tiene que ver a valor, agente tiene que ver a acción, a sujetos. Lo contrario a un agente es un paciente y el paciente espera a que la acción sea ejecutada en él. En cambio, el agente es el que suscita ese cambio, suscita esa acción. Por tanto, si bien podemos considerar como que son estos activos, ¿no? En cuanto a lo más valioso de la empresa, me parece que plantearlo desde el ámbito de agentes es un poco más preciso y cuanto más que cada persona que está en la empresa, que está en la organización, aporta para cumplir la misión y finalmente satisfacer las necesidades de los clientes y los distintos stakeholders. Ok, desde tu perspectiva, Carlos, este llamado o esta reflexión que nos hace Abraham sobre la diferencia de agentes y activos es interesante. Regularmente cuando escuchamos hablar de agentes de cambio, hablando del tema de la mejora, prácticamente se habla de los que están liderando las mejoras, ya sea un black belt, ya sea alguien que haya estudiado Lean Management, alguien que tenga TPS. ¿Qué opinas tú, Carlos? Es excelente la definición que Abraham nos da como un agente, pero es un agente de cambio, donde ese cambio pues debe empezar es desde las directivas. Lamentablemente muchas veces nos damos cuenta que el agente de cambio por piso de operación es grandísimo, el apoyo es muy grande y los obstáculos se presentan pero a nivel medio hacia arriba. Y a uno completamente sorprendido cómo ese agente de cambio de piso de operación facilita todo, cómo ese agente de cambio del piso de operación es el que quiere sacar adelante a la empresa
pero arriba, de mandos medios hacia adelante, hay una negativa completa y a veces por los mismos dueños, por los mismos empresarios, es algo que uno no comprende. Son grandes agentes de la mejora continua que de verdad lo dejan a uno gratamente sorprendido. Pero el rol principal de todos nosotros en las organizaciones es potencializar estos agentes que nos dice Abraham, acompañarlos, no verlos a ellos simplemente como unos instrumentos para que se dediquen a producir, bien sea un bien o un servicio. Eso es algo lo cual debemos nosotros recapacitar diariamente, Rogelio y Abraham. Sí, es bien interesante lo que comentas, Carlos, porque por ahí en algún momento de la vida, o sea, siempre me llamó mucho la atención escuchar a los maestros que estaban en la línea, pues porque son bibliotecas humanas que están a lo largo de una línea de ensamblado, de una línea de empacado, o sea, son bibliotecas enormes y nos limitamos solamente a unos libros, a un manojo de libros que si los cuento con los dedos hasta me sobran, ¿no? Hay libros, por ejemplo, los de Toyota, que hay como 20, pero para mí vale la pena leer los libros que yo tengo en mi planta porque es mi realidad. Al final, a ver si puedo formular bien una pregunta, ¿verdad? Cuando te dice un operador que él se siente como un muñequito de aparador, que solamente lo limpia cuando hay una presentación de algún evento, ¿qué es lo que estamos haciendo mal respecto al cuidado de ese tío? Y es una persona muy, muy inteligente que se veía que se sentía mal. Lo fui a ver, ¿qué te pasa? ¿Por qué qué te está pasando? ¿Por qué te noto incómodo? Y me decía él, pues es que pues prácticamente me sacan cuando hay que abrir la boca. ¿Eso qué reflexión nos trae respecto al cuidado que estamos teniendo de la gente? ¿Es suficiente capacitar? Mm, Cuando hablamos de mirar a la persona, yo creo que hay varias formas de mirarlo. Por un lado, podemos decir que es un empleado. Por otro lado, podemos decir que es un colaborador. Cuando yo hablo de decir son mis empleados, entonces empleado es alguien que es utilizado, ¿no? Ujú. Por el otro lado, si hablamos de que son mis colaboradores, ¿no? Entonces estamos hablando de que trabajamos juntos. Y esto justo genera una forma de, como son percibidos y ellos mismos se asumen. Si como comunidad de trabajo asumimos que trabajamos para lograr una meta, un fin, y para ello estamos cada uno de nosotros comprometidos con las funciones que nos toca desarrollar, pero a su vez estoy atento de lo que está pasando en mi entorno. En ese momento yo me siento involucrado y no solamente me siento como parte de una pieza de una maquinaria, sino que coexisto y convivo y colaboro en todo ese entorno. Cuando planteas esto que te dicen, a ver, en este día sí te voy a tratar bien, este día te pido que vengas de esta forma, entonces se rompe este equilibrio y esta confianza porque el reto es hacer que los colaboradores estén facultados para realizar aquello en lo cual nosotros hemos confiado, ¿no? Es decir, no trabajan porque les pagamos, no. Ellos trabajan porque asumen el reto, el cual se les ha confiado. Entonces, me parece que una forma de cuidar, el cuidado genera nuevamente como decía, este modo de ser. Y si este modo de ser, de cuidado, se da de manera horizontal, vertical y con los clientes, con los proveedores, con los vecinos, entonces se suscita un clima propio para la creatividad, propio desde la confianza, que permite y facilita el cumplimiento de los objetivos. Ok. Respecto a estos puntos que nos marca Abraham, ¿cuál sería la perspectiva que
tú tienes, Carlos, después de estar trabajando varios Ahora, años en la Abraham manufactura? tocó algo muy importante Ah, en mis épocas de piso de operación, digo en mis épocas, porque pues ahora estoy en el tema de consultoría, ya acompañando más al empresario, pero conociendo cómo es el piso de operación. Sí, claro, les decimos colaboradores, pero que tiene que ser cierto de parte y parte, porque le llamamos colaboradores solamente y los tratamos bien solamente cuando se acerca la encuesta de clima organizacional, para que el resultado nos dé altísimo. Más demora en pasar la encuesta de clima organizacional y los famosos colaboradores, entre comillas, pasan a ser otra vez parte normal de la organización. Entonces ahí es cuando decimos nosotros, bueno, y todos los temas de mejora continua, todo lo de mantenimiento autónomo, todo lo que hemos aprendido de TPM, ¿en dónde se queda? Entonces, porque no hay esa identidad con el colaborador. La cultura de la organización aparentemente dice que debe ser esta, pero el reflejo y la radiografía es completamente diferente. Entonces debemos ser nosotros correctos, totalmente transparentes, que a lo largo de toda la organización, de abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo, si exista una verdadera correlación, no una imagen falsa por unos momentos y por otros ratos actuamos de otra manera. Entonces hay que tener en cuenta mucho ese punto. Y ahí, si me permites, Rogelio, comentar esto que dices, Carlos, es eh, solamente ponerse bonitos para la foto, solamente aparentar, ¿no? Que somos una familia feliz, ¿no? Así el clásico, ¿no? Que solamente cuando hay visitas, pues barremos la casa y limpiamos los muebles, pero después ya no sucede nada. Yo creo que esta cultura, ¿no? De la apariencia le cuesta a la empresa, porque si se mantuviese estos estándares de colaboración, esos estándares de cuidado, los errores, los procesos serían mucho mejores y los errores se podrían minimizar, porque esto es parte de la mejora continua. Y esto lo que detona es que los programas, los procesos y todo esto que están las empresas en principio trabajando, parece ser que lo adquieren como si fuera un pensamiento mágico, ¿no? Permíteme expresarlo así. Es decir, si implementamos esta metodología porque es una moda, porque alguien más lo está haciendo, porque alguien nos dijo, las cosas van a suceder. Y no, quien va a hacer que sucedan son los colaboradores. Y si estos colaboradores son tratados 24/7 como lo que son, agentes y por tanto sujetos de, no objetos de, y aquí viene una parte muy importante, ¿no? Que ellos son sujetos de cambio, son sujetos de trabajo, sujetos de eficiencia, no son objetos que simplemente están allí, ¿no? Pero totalmente de acuerdo, o sea, la cultura es la parte esencial que hay que trabajar y uno de los ámbitos, si se mira desde la ética del cuidado como un modo de ser, puede incidir de una manera mucho más efectiva. Sí, no es suficiente por todas las paredes decir estamos en TPM o estamos en cualquier otra metodología, filosofía, como lo queramos llamar. Su punta de letreros pegado en la pared no es. Que no tengamos nada pegado en la pared, nada escrito, pero que se viva dentro de la organización. Esa es la verdadera realidad. sí, porque fíjense que han tocado varios puntos importantes y por ahí en la red regularmente se habla muchas palabras japonesas. Hay mucha saturación de conceptos y hay poca identidad y adopción de los modelos. Dentro de tantas palabras que se leen es la parte de Itosokuri, que es el hacer personas. Y en algún momento cuando yo les preguntaba a, a esto del TPS que era Itosokuri, hacer personas, pero no somos dioses para ser personas. Empezando por ahí, ¿no? Ese respeto a las personas, respeto, o sea, yo empecé a hacer cortocircuito cuando empezaron a abordar temas de las humanidades y referirse a lo que solamente se lee, más no coincide el pensamiento. Entonces, les hablas de hacer personas, no somos dioses. Les hablas de respeto, pues
Que yo sepa, a mí me dieron con la chancla cuando había que darnos, porque la gente me enseñaron el respeto. No, pues, mayores, hay que tratar a la gente así, ¿no? Entonces, pero a veces se confunde mucho el término de ser personas con brindarles elementos para el trabajo. Que los capacites, que les des herramientas, que les des guantes. Por ahí hasta leí, eh, yo facilito la operación y estoy haciendo personas porque pongo un tablero de resultados. Claro que yo tengo otro, el administrativo. O sea, y es bien confuso de que es una cosa muy diferente transformar a estos agentes que hacer la función que tenemos como rol. Para mí siempre fue muy claro, el rol de puesto es que tengo que brindarle a la gente que me reportaba los recursos necesarios para hacer la actividad. Eso no es hacer gente, ese es mi chapa. Hacer gente es guiarlos en procesos de una transformación que acompañe, como decían los dos, a logros de objetivos. Como decía un profesor que tenía, que nos dijo, yo no les voy a enseñar ni Lean, ni TPS, ni TPM, ni WCM, ni Six Sigma. Yo les voy a enseñar la parte que hay detrás de todos los métodos, la parte social. Y nos puso a leer un montón de cosas. Y él nos decía que para poder lograr cambios tangibles y duraderos en el tiempo, se deben dar dos condiciones, que haya el mismo pensar y el mismo sentir. Y una cosa que me decía Pedro Torres, Carlos, que no debe depender de quién esté al frente. Eso sí es cierto. Eso no debe depender, y eso cuando yo lo Que no leí, esté pues la sí, ¿verdad? persona ahí para cuando no esté, es donde se da cuenta uno si de verdad se ha hecho o no se ha hecho la gestión. Y eso va muy de la mano con lo que decía Abraham. Cuidado, tenemos que cuidar ese, ese ser, que es la organización en proceso de madurez, para que poco a poco vaya tomando forma, vaya tomando una identidad, no la vaya copiando, sino que a través de los desafíos, a través de los aprendizajes, vaya aprendiendo. ¿Vas a comentar Sí, algo, Juan? sí. Ahorita mencionabas, Rogelio, esta parte del pensar y sentir como el principio detonador, es decir, un mismo pensar, un mismo sentir, como el principio detonador del cambio. ¿Qué implica esto? Eh, Cuando se sienten las personas en confianza, cuando se detona eh, pues este principio, ¿no? De que yo voy a tener como forma de ser el cuidado, mi pensar va a ser, si yo desperdicio, no solamente es desperdiciar en mi equipo o en mi línea de producción, sino que este pensar y este sentir lo llevo justo cuando estoy comiendo, lo llevo cuando voy manejando, lo llevo cuando estoy en casa. Es decir, se va suscitando un mismo sentir y va influyendo en la cultura. Por el otro lado, cuando hablamos de el actuar, mi actuación va a estar regida por estar cuidando los recursos de la empresa. Y muchas personas dicen, pues, ¿para qué cuido el recurso de la empresa? ¿Eso a ti qué? ¿No? Carlos, o sea, Rogelio, dicen, ¿yo qué? Pues yo ni gano ni pierdo nada. Que se desperdicie el agua, que se desperdicie el empaque, ¿a mí qué? Justo esta persona con ese tipo de mentalidad está desvinculada de sí misma, porque las personas estamos llamadas a tener esta capacidad de cuidar, estemos donde estemos. Y entonces un ambiente que está descuidado significa que hay personas que están desvinculadas. Cuando tú tienes ese mismo pensar y ese mismo sentir, has vinculado y has creado una comunidad. Y ahí es donde está el reto de ese líder, que el líder no indica qué hacer, sino que el líder facilita ese hacer, pero parte de un ser. Y entonces, en las organizaciones, en función de el modelo de persona que tengan como colaboradores, como empleados, como trabajadores, y se haga ese desarrollo,
va a ser los resultados que van a obtener, ¿no? Las clásicas películas estas, ¿no? Como Los Coristas, ¿no? ¿Han visto Los Coristas? No sé si han visto Los Coristas, esta Ah, película francesa, ¿no? Acción, reacción, decían. Acción, reacción. Entonces estaba el que les pegaba y les decía, de repente llega el otro, el prefecto les enseña a cantar y empieza a cambiar su forma, no solamente de actuar, sino su forma de ser. Y ahí es donde está, me parece, este elemento del cuidado que se conecta con el famoso ESG, ¿no? Estos reportes que hoy las transnacionales tienen que hacer de Environment, Social and Governance, ¿no? Y que justo ahora, como lo comentabas, Carlos, ¿no? De tal manera que no sea solamente para la foto y después vámonos a lo que estábamos, muchachos, crear esta mejora continua desde una ética del cuidado como este modo de ser. Correcto, y lo más eh, importante es que se convierta en un estilo de vida, en un estilo de vida. Y tal como dice Abraham, con los líderes liderando con el ejemplo. Líderes liderando con el ejemplo. Esta semana en una compañía, a mí sí me gustan los tableros, gerenciamiento diario, me ha dado muy buenos resultados, pero vuelvo a lo mismo. Logré un excelente resultado con el personal operativo. Qué belleza ellos, que escasamente hay unos que saben escribir, saben graficar. Los cogí uno a uno, se dejaron enseñar, empezaron a hacer los gráficos. ¿Y sabe dónde hemos fallado? En la gerente de esa empresa. ¿Por Ha qué, dicho, Carlos? el problema ha sido mío, no los estoy convocando diariamente a la reunión diaria de cómo están los resultados, soy yo la que no convoco, soy yo la que no, y el personal abajo ya estaba listico, listico, listico. Entonces mire a dónde llegamos, donde las gerencias, donde los dueños prácticamente en gran parte se convierten en el obstáculo o muchos obstáculos para que sean las organizaciones que salgan adelante. Gran parte de lo que yo encuentro en muchísima compañía que yo visito diariamente, el obstáculo está en las gerencias o en los mismos dueños. Y me toca decirles, les va a tocar a ustedes hacerse a un lado, reprogramar nuevamente la organización de la empresa, porque los culpables son ustedes, no es abajo, sino está al nivel de ustedes. Y esto me parece que es un signo de desvinculación. ¿No? ¿Y se acuerdan de esta película de Charlie Chaplin, Tiempos Modernos, donde está sí, la sí, línea de cómo no. producción y el dueño está leyendo las historias de Tarzán, ¿no? Tomando agüita y dice, Section 5, more speed, Section 2, more speed. Realmente esta persona está desvinculada de su empresa. A pesar de que está dando instrucciones, no está vinculada con la parte orgánica. No sabe que subiéndole 3 niveles a la velocidad, esto va a causar una fuente de errores, porque ni el equipo, ni el personal, ni los materiales están, digamos, en ese sistema para llevar esa velocidad. Eso que comentas, Carlos, esta desvinculación que existe entre la gerencia y la operación, no solamente se da en los ámbitos, digamos, de dentro de una planta, se da también en los ámbitos de venta, porque es muy sencillo decirles desde el Excel a los vendedores, vamos a subir un 20% la venta, ¿no? Vamos a llegar a otros 300 clientes. Están desvinculados de la realidad y por tanto desvinculados también de los equipos. ¿Qué implica esto? Que se necesita más vinculación y sobre todo tener esta fibra de sensibilidad sobre lo que está pasando, ¿no? En el piso, ahí en la planta, en la línea de producción. Y entonces este dueño, este gerente general, estos directores de unidad de negocio, ¿no? Tienen que oler un poco más a grasa, un poco más, ensuciarse de acerrín, ensuciarse de polvo, ¿no? Y preguntar. Es decir, eh, entrenarles para que sean capaces de preguntar estratégicamente a los operadores lo que están sintiendo, lo que están pensando y lo que están haciendo para poder mejorar. ¿Cómo les parece lo Y de ahora? Peor todavía, que pues uno diría que no está mal, pero no estamos haciendo lo básico y ya quieren adelantarse muchísimo con lo grande que es la inteligencia artificial, con lo grande que es transformación digital,
y dejando ese vacío tan grande dentro de la organización. Quieren llegar allá de forma falsa, de forma aparente, hablando ya, poniéndose al día con lo actual. ¿Qué opinan ustedes de eso entonces? Con el impacto que nos puede dar a nosotros un TPM, con los impactos de un mantenimiento autónomo, con ese gran vacío, solamente por aparentar con lo actual. Pues fíjate que voy a hacer un poquito de notas sobre lo que comentaba también Abraham, sobre la desvinculación y lo que comentabas tú. Yo lo que he notado, yo estuve afortunadamente en calidad, mejora continua y el pilar de mejora enfocada. He tenido mucha fortuna. Y fíjate que la desvinculación más grande proviene de cegarse por el método, de cegarse por seguir un checklist. Yo cuando empecé a trabajar en calidad, para mí el checklist era el Dios. Hasta que empecé a pensar que porque yo tenía que regirme sobre un checklist. Y fue cuando salí de la caja. Entonces nos desvincula mucho esa falta de comprensión de lo que pasa con lo que realmente es. Y pasa igual con la parte TPM. Nos enfocamos mucho en cumplir cada uno de los pasos que nos dice el libro, que nos desvinculamos. Es más fácil para mí, Rogelio, decir, no sé cómo hacer este paso, pues me voy al libro de Takatoru. Ahí viene todo, a la Biblia. Cuando en realidad nunca nos enfocamos a poder entender qué es lo que pasa. Y hay muchas mejoras que queremos hacer que ni siquiera las entendemos, sino que solamente queremos agarrar el método, aplicarlo y decir que lo hicimos como venía el libro. Porque resulta bien curioso, Carlos y Abraham, en algún momento se presentaban temas de estadística y ya ni siquiera de la metodología del DMAIC. Y te decían, es que a los de TPM no les gusta el 6 Sigma. Digo, caray, que yo sé, hasta donde yo sé, la estadística no es igual a 6 Sigma. Porque hay una desvinculación propia del propio entendimiento de la metodología, porque parece que es tan grande su desvinculación de su propio método que no ven más allá de lo que debe de ser su creación. O sea, es mucha parte purismo ortodoxo y hasta irracional, porque no te dejaban presentar. Si veían estadística en el proyecto, a ver cómo lo presentas, mijo, porque no le va a parecer al constructor, pues no es que le parezca, es que está funcionando. O sea, si no le parece, le damos su bendición. Pero entonces, esa es una parte, que la circulación viene mucho por seguir al pie de la letra o by the book, la metodología. Y la otra parte que comentaba Carlos, pues imagínense, y les digo que afortunadamente he estado en calidad, si ISO no la podemos dominar, 10, 15 años seguimos haciendo auditorías, seguimos preparando auditorías, seguimos imprimiendo reportes un día antes o en el momento de la auditoría, hasta los auditores nos decían, estas impresiones están calientitas recién salidas del impresor. Imagínense si no hemos podido adoptar la ISO 9000 más simple, el vacío que hay entre la simplicidad con una complejidad tan grande como la que tiene el propio TPM. Y aquí nos quiere compartir algo don Peter. Por acá tenemos a Pedro. Eh, Tenemos para Pedro que con los sistemas de gestión, yo le llamo en muchas organizaciones, no son sistemas de gestión, sino sistemas de congestión. Lamentablemente se exacto. le ha dado un mal enfoque cuando es algo grandioso, pero las mismas organizaciones se encargan de cambiarlo. ¿Qué más, Pedro? Buenas noches. Habilita micrófono. Pero, Perdón. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Mucho gusto. bien, Bien, gracias. Con Carlos hablé hoy, con Rogelio también hablé hoy, así que
he visto por allí. Bueno, yo quería hacer un comentario. Bueno, pues yo me conecté tarde, me conecté temprano, pensando que era más temprano, y ahora me terminé de conectar ahora porque estaba atendiendo otro evento. Pero te estaba escuchando, Rogelio, lo último que decías. Y me voy a permitir compartir algo también producto de mi experiencia. Yo creo que tener un framework, por llamarlo de alguna manera, de una metodología, está bien. Creo que eso es bueno. Pero lo que sí creo que es, en todo este tipo de metodologías, llámese, en muchos casos PPM, llámese Six Sigma, llámese Lean, etcétera, etcétera, lo que sí creo es que en muchas cosas son muy rígidas. ¿En qué sentido? En que, como tú bien dices, by the book, hay que seguir el libro, sí, entiendo que hay que seguir el libro, pero a veces hay que cambiar la secuencia de las cosas, en algunos casos. Y a veces tienes que, a lo mejor, no decir saltártela a la torera, como dicen, no. Pero sí, como si tú tienes algo ya en place, aprovecharlo, ya lo tienes, aprovecharlo para reforzar lo que estás haciendo. Y la otra cosa es que el by the book, justamente, lo conversamos en un evento anterior, es que siguiendo el by the book, quieren que todo el mundo avance al mismo tiempo, lo haga al mismo tiempo, como si fuéramos autómatas. Y esto sí lo ha escuchado Rogelio también, cada línea, cada equipo de trabajo, cada área tiene su propio ritmo porque tiene su propia realidad. Tiene su propia gente con sus propias creencias, sus propios valores, más allá de lo que la empresa puede aportar. Y tú sí puedes buscar nivelar, sí, puedes buscar nivelar, pero todo el mundo no se va a poder nivelar. Y todo el mundo no va a poder simultáneamente alcanzar los mismos niveles, ni va a poder tener los mismos grados de comprensión. Y bien decía Rogelio en un comentario de una conversación que también tuvimos, porque con él hablo con bastante frecuencia, que era mucho pretender tratar de homologar a todo el mundo al 100%, porque cada uno de nosotros tiene capacidades diferentes, tiene habilidades diferentes, tiene conocimientos diferentes, etc. Que uno puede aprender, sí, pero a unos aprenderán a lo mejor con mayor interés que otros, unos se fijarán en algunos puntos más que otros, etcétera, etcétera, porque eso tiene que ver con la propia naturaleza humana de todos. Entonces, en ese sentido, y con eso termino porque creo que Abraham levantó la mano y es el expositor, creo que efectivamente uno de los riesgos que hacen, que no se toman en cuenta, pero que hacen que las implementaciones fracasen, es justamente esa rigidez que a veces se le da. No estoy diciendo que te muevas, no le voy a poner un porcentaje, te muevas 90, 50, eso lo manda a la realidad. Y de la misma realidad debe permitirte moverte a la velocidad que la dinámica del propio equipo permita. Obviamente no es fácil, la presión por resultados en las empresas es muy grande, la presión por los beneficios es muy grande, etcétera, etcétera, pero también la gente tiene que beneficiarse de eso, que es otra parte de la historia, que tampoco a veces se toma en cuenta. Cómo el empleado se beneficia, cómo el operario se beneficia, cada uno en su nivel, de manera que pueda esto realmente ayudar, porque eso no es definitivo, pero pueda ayudar a motivar, mantener a la gente en el carril que se espera. Bueno, ya con esto me callo. Yo, en ese sentido, con esto que comentas, Pedro, me llevo a poner sobre la mesa a una orquesta. Si se va a interpretar una sinfonía, la sinfonía tiene que ejecutarse, todos la tienen que ejecutar
justo en el tiempo, en el tono. Hay una partitura que hay que seguir. Cada instrumento tiene su partitura y todos tienen que tocar al mismo tiempo. No puede ir uno antes, uno después. No obstante, la armonía que se crea, ¿no? El vibrato que genera un violín, lo que genera una trompeta, esto va a llevar al éxito de la presentación de esa orquesta. Esto que mencionas de hay microculturas y cada equipo constituye una cultura. ¿Cuál es el reto que tiene una organización? Es una organización viva. Y el primer principio es que la realidad siempre va a ser mayor que la idea. La realidad siempre va a ser mayor que la idea. Y entonces la implementación de estos sistemas es pasar de la idealidad a la realidad. Y para pasar de la idealidad a la realidad está justo este proceso. Estas partituras tienen que ensayarse previamente. Estas partituras tienen que repartirse y el director tiene, por eso hay un primer violín que suscita, que ejecuta junto con el resto. Por tanto, si la empresa no cuida y no suscita el cuidado de las capacidades que tienen y sobre todo no suscita el aprendizaje cooperativo, que el aprendizaje cooperativo siempre es mucho más poderoso que traer al super ultra mega iluminado que va a decirles qué hacer, cuando hay muchas personas muy capaces dentro de las líneas, dentro de los equipos, que les va a decir. Cuando se cuida y se atiende de manera constante, ¿no? ¿Qué capacidades tienen? Y no solo es capacitar, es confiar en la gente que va a poder enseñarle al resto del equipo. Allí es un salto que a veces muchos no quieren dar. Mejor traigo al experto que les diga, ojo, y que les diga qué significa que les diga, que van a aprender solamente, que ellos van a ser enseñados o que ellos van a aprender. Y aquí hay un tema gigantesco en el ámbito de capacitación en las empresas, porque se está todavía en el paradigma de que las personas estamos para ser enseñados, no para aprender. Y este es un ámbito de cuidado muy importante, ¿no? Que hay que humanizar, que hay que personalizar y que hay que acompañar en estos procesos de implementación. De acuerdo. De acuerdo, no, de hecho, o sea, escuchando la comparación, la analogía con la orquesta sinfónica, si bien, digamos, la orquesta sinfónica es un ambiente mucho más controlado y mucho más reducido, entiendo que cada grupo, siendo la misma analogía, cada grupo de instrumentos que tiene, como bien decía, un primer violín, un primer trompeta, un primer, etcétera, dependiendo de la estructura, pues diría que, digamos, vas a tener plantas y esas plantas van a tener líneas y seguramente una línea va a servir de modelo a las otras, etcétera, etcétera. En ese sentido, obviamente hay que mantener una armonía y que todo el mundo apunte, si se puede decir así, en la misma dirección con el mismo objetivo. Y obviamente todo esto hay que monitorear y hay que llevarlo para que ese director de orquesta, pues, obviamente cumpla su rol. Pero lo que sucede es que muchas veces llegamos a la rigidez, como decía, de tener esa fiesta, pero pretender que todo el mundo toque de la misma manera cuando esto no es posible. Porque por algo, quien lo decía, primero hay un primer violinista y después hay otro. O sea, significa que el primer violinista a lo mejor tiene uno que es segundo tan bueno como el primero, pero resulta que el primero es el primero, porque él es mucho mejor que el otro. Y así va a pasar. Y la otra cosa es alinear esto con los resultados, pero de una forma realista. A veces eso, hay un realismo también en el cómo se avanza y el que se busca obtener. Y la presión por ese resultado a veces da por traste también ese proceso de aprendizaje y ese proceso de evolución constante. ¿Ok? Aclaro algo porque a lo mejor
Rogelio se está preguntando, por ejemplo, de dónde yo conozco a Carlos. Carlos trabajó para Colombina hace muchos años en la planta de Santander de Quilichao, acá en Colombia, porque sigo aquí en Bogotá. Y nosotros nos conocimos allá, aunque no interactuamos muy directamente, que no recuerdo mal, o por lo menos no mucho, cuando estábamos implementando justamente excelencia operacional para Colombina. Correcto, así es. Y me tocó a mí todo el proceso. Puedo decir que yo me sentí muy orgulloso, pero así como todas las cosas, momentos difíciles para algunas cosas, momentos con dificultades para otros. Cada planta, como digo, es una realidad. Cada gerente de planta tiene una realidad, director de planta, porque aquí se llaman directores. Los gerentes de plantas tienen una realidad y los directores de área tienen otra realidad en cada una de las plantas, porque cada planta tiene un proceso diferente. La Paila tiene N unidades de negocio adentro, prácticamente N planta. Esta es una super planta. Santander de Glichao es una sola planta prácticamente que hace de todo un poco dentro de su proceso y tiene un fin diferente. Entonces, de ahí conozco yo a Carlos, ¿ok? Y cada planta, ya que estamos hablando de que sacar a relucir Colombina, así como hablé de Telos la última conversación, tiene y tenía, y ellos han evolucionado, pero en algunas cosas creo que también han involucionado, porque ellos pasaron de un esquema de CCM, como lo llamaban, Colombina Clase Mundial, que era para mí mucho más amplio, mucho más integrador, y después que hicieron la nueva planta ahí en Tuluá, La de Tuluá, la de conservas. la de Tuluá, entonces trajeron gente de Unilever, etcétera. Entonces el enfoque se revirtió hacia TPM, que para mí, con todo el respeto y con todo lo que yo he hecho alrededor de esto, es más restringido que hacer una integración de diferentes metodologías para buscar resolver los diferentes problemas. Pero bueno, desde afuera se ve bien. No voy a decir lo contrario, pues no tengo todos los detalles. Desde afuera se ve bien, pero han tenido dificultades. Incluso hay un venezolano que es el que los ha estado ayudando en los últimos tiempos en la implementación de TPM en las otras plantas, porque, bueno, porque sí, pues. Y porque además las implementaciones, un poquito de lo que también conversamos esta tarde, que todo tiene un precio y las compañías están dispuestas a pagar una cosa u otra, dependiendo de. Y sí, ahí como dice Abraham, hay el super especialista que cobra muy caro y que tiene de repente unas herramientas y tiene unos recursos, y de repente consigues a alguien más barato, pero a lo mejor ese más barato puede ser tan efectivo o más que el que es muy caro, a pesar de todas las herramientas y recursos que tiene. Porque aquí hay, no sé, yo me voy a atrever a decir algo un poco atrevido. Aquí no hay fórmulas mágicas, ni hay una única respuesta a todo, en mi humilde opinión. Pero hay una respuesta que se adapta mejor a cada caso, diría yo. Ahí me quedo, pues si no me robo yo el show. Y no soy artista. Vamos a No te- regresar un poquito. Sí, vamos a regresar un poquito al principio. He estado escuchando y creo que la ética del cuidado tiene varias dimensiones. ¿Cuáles? ¿Tiene dimensiones o más de una dimensión, Abraham? A ver, la ética del cuidado parte de una dimensión ontológica, es decir, partimos del ser mismo. La persona es cuidado. Si no tenemos esta capacidad para vincularnos con nosotros mismos, vincularnos con los demás, vincularnos con nuestro entorno, es decir, esta dimensión personal, esta dimensión social,
y esta dimensión ambiental. Entonces, no tenemos esta capacidad de plenitud. ¿Por qué? Porque cuando yo me desvinculo de mí mismo, me descuido, entonces mi cuerpo me va a pasar factura, ¿no? Cuando yo no cuido la relación con los demás, cuando yo me desvinculo de los demás, cuando me vuelvo simplemente un autómata, como bien mencionaba ahorita Pedro, entonces, ¿qué va a suceder? Pues voy a caminar de forma distinta. Digo, los griegos, ¿qué decían, no? ¿A quién llamaban idiota los griegos? Aquel que estaba desvinculado de la cosa social, ¿no? Decían, ese es un idiota. Entonces yo puedo ser un perfecto idiota. Imagínense operando mi máquina, operando una línea de producción, siendo el gerente de producción o el director de la planta o el director general. Entonces, esta dimensión, por tanto, del ser y esta dimensión social de la ética del cuidado me llevan a valorar mis actitudes, obviamente. Segundo, mis pensamientos y mi actuar. Por tanto, si yo tengo alineado lo que pienso, lo que hago y lo que digo, soy coherente. Y si esta coherencia está en función de los objetivos que ha planteado la empresa, de la misión y de los valores, empiezo yo a congeniar, a convivir y a interactuar de una manera mucho más orgánica, mucho más natural con los que están alrededor. Y ahí es donde está el reto de quien está en la gerencia, de quien está en la dirección. El procurar y modelar este principio de cuidado para hacer que los colaboradores se sientan cuidados y que tengan justo esta actitud como principio de acción. Por ejemplo, voy a retomar otra pregunta que han hecho varias veces. ¿Eso cuánto tarda? Yo sé que depende de cada persona. ¿Cuánto tiempo toma? A ver, esto obviamente no es un método porque al final estamos hablando de personas y cuando hablamos de personas estamos hablando de un contexto particular de cada una de ellas. Pero por decir, cuando estamos hablando, cuando pones un objetivo común, cuando este objetivo lo socializas y cuando existe esta capacidad para poder sumarse y existe esa confianza, se va creando círculos concéntricos. No es lo mismo trabajar, por decir, en función de la cultura actual de una empresa, donde hay disposición al cambio, que donde no la existe. No es lo mismo trabajar en una planta donde son considerados simplemente como objetos y si falta te corro y entonces hay una cultura del terror, ¿no? Ahí hay que moverse hacia el ámbito de la gerencia, la dirección y la alta dirección. Pero ¿qué implica? O sea, no poder contestar un tiempo es hablar de procesos más bien. Cómo incidir en una línea, cómo incidir en una gerencia y cómo incidir en una dirección. Es decir, el tiempo es superior al espacio. El tiempo es superior al espacio. ¿Esto qué significa? Que hay que apostarle a procesos, ¿no? Hay que apostarle a procesos, porque decir, tienes de aquí a las 12 de la noche para poder cambiar, pues esto suena pues a una cuestión no solo idealista, sino realmente pues, ilógica, ¿no? Ilógica. Entonces, si realmente hay disposición, va a haber personas que se van a convertir en estos catalizadores del cambio. Va a haber personas que lo van a cachar. Si la empresa es lo suficientemente sagaz, a estas personas les dará esta facultad para poder incidir y para poder animar al resto de sus compañeros, ¿no? Y entonces esto beneficia siempre porque se apunta a la efectividad de la empresa, es decir, a esta eficiencia y a esta eficacia para poder atender al cliente en tiempo y en forma. Ese es el gran reto. Pero partimos nuevamente de suscitar esta actitud de cuidado que tiene que incidir en su familia. Es decir, ¿por qué trabajas? La primera pregunta que hacemos es, ¿por qué trabajas? Y entonces casi prácticamente todos, ¿no?, dicen, pues para mantener a mi familia. Ese para ellos es su driver, para eso trabajan. Y entonces, ¿por qué cuidan su trabajo? Pues justo para poder proveer y mantener el ingreso en su familia. Y ahí está este elemento que trasciende a lo que dice el libro. Lo que mueve a ese trabajador
a esa trabajadora es su familia. Por tanto, si cuida a su familia, cuida su empleo. ¿Qué elementos le brinda la empresa para tener esta actitud de cuidado mucho más allá que simplemente por miedo a que lo corran, sino más bien es por querer aportar algo y ser mejor para beneficio de la empresa y de todos? Ok, muy interesante. Vamos a ir cerrando la sesión y si pudieras compartirnos, Carlos, a modo de conclusión, esto que nos platicaba Abraham. Pues esa ética del cuidado que nos trae Abraham esta noche, para tener ética del cuidado hay que primero tener la ética, que ese es otro de los problemas de las grandes organizaciones. Entonces, si no tenemos ética, pues sí que menos vamos a tener ética del cuidado. Y no tenemos ética en dónde, entendiéndose como una palabra bastante amplia, cuando yo pongo al colaborador prácticamente todo el día en la empresa, en la planta, en la administración, sin descansos y una cosa y la otra, pero sí quiero y digo que le tengo cuidado a esa persona, pues, ¿qué más vamos a esperar? No vamos a esperar excelentes resultados, solamente vamos a esperar desastres, vamos a esperar altísima rotación de nuestros colaboradores y detrás de eso, entonces, ¿cómo vamos a trabajar lo que es la cultura organizacional? Y si no hay la cultura organizacional, ahí sí se acabó absolutamente todo y no vamos a poder tener nuestra famosa ética de cuidado de la cual estamos nosotros hablando. De esa forma, que pues el gran llamado es desde la parte administrativa, desde los entes superiores, ser muy fuertes en la famosa ética del cuidado que nos ha traído Abraham en esta noche, pero siempre liderando con el ejemplo y que no sean solamente palabras. Muy bien, muchas gracias. Pedro, ¿cuál sería un poquito tu conclusión o recomendación también? Bueno, de lo que escuché, de lo que compartí, propia experiencia, yo podría decir, coincido con lo que dice Carlos. De la última parte, Abraham me hizo recordar en un momento dado algunas implementaciones, por ejemplo, en Argentina y aquí mismo en alguna planta de Colombia y de Chile, donde yo llamaba a los operadores de las líneas de envasado cuidadores de botellas. Y precisamente los llamaba cuidadores de botella. Por supuesto, no se lo decía a ellos, pero en mi mundo, porque justamente veía la desconexión entre lo que la empresa decía y lo que en realidad pasaba. ¿Y pasaba por qué? Por esa falta de ejemplo, por esa falta de compromiso del liderazgo. Si el líder no está comprometido, no va a ser ejemplo en ese proceso. Y en consecuencia, ese proceso va a ser simplemente una fachada, una publicidad de lo que supuestamente estamos haciendo o llevando adelante. Eso por un lado. Y por supuesto eso tiene una cantidad de cosas que puedo pasar la noche aquí mencionando, con temas de valores, con temas de, como dije, de compromiso, pero además con un tema de involucramiento real de las acciones que tiene que ponerla, o ponerlo de alguna forma, lo voy a poner de esa forma, que tiene que poner la organización para que la persona realmente se involucre, para que la persona realmente se motive a hacer los cambios. Yo siempre pongo una diferencia entre las organizaciones, y posiblemente va a extender un poquitico, pero entre las organizaciones militares y las organizaciones civiles. ¿Por qué? Porque las organizaciones militares, en algunas fuerzas, vamos a poner ejemplo el ejército, principalmente el ejército
Así, hay gente que le gusta y le gusta la forma y toda la historia, pero es más de choque. Si tú agarras y pones a la parte de la flota o a la parte aérea, le tiene que gustar, pero además tiene que trabajar como equipo de verdad, verdad. El único momento en que el ejército puede trabajar como equipo es un momento de confrontación, porque la vida de uno depende del otro. Y cualquier error puede llevar a un desastre. En un barco, en un avión, aunque no estés en combate, la vida del otro depende de ti todo el tiempo. Y tienes que trabajar como verdadero equipo. Y ahí el propio capitán, el propio piloto, es el primero que tiene que predicar con el ejemplo, porque si no el equipo le falla. Pero ese mundo, en las plantas, en el área corporativo, no se puede vivir porque las realidades no son las mismas, las demandas no son las mismas, etcétera, etcétera. Entonces, aquí me voy a remitir a un pensamiento de Henry Kissinger que está escrito en un libro de Robert McNamara, que fue que nadie puede ser juzgado por las decisiones que tome porque las circunstancias nunca son las mismas. No se pueden replicar las circunstancias en decisiones humanas, porque no es solamente de hablar de tomando solamente la estadística y el número frío. ¿Okay? Y ciertamente, como decía, Six Sigma no es estadística solamente. Es mucho más, la estadística es mucho más que Six Sigma. Six Sigma es un circulito dentro de eso. Entonces, la misma cosa aplica. No podemos tomar las cosas sin darle su verdadera dimensión humana y entender cómo el ser humano interactúa para que estas cosas funcionen. Ok, muy bien, muchas gracias, Pedro. ¿Y cuál sería tu conclusión final, Abraham, ya después de escuchar a estos señorones de la mejora? Pues que hay todo por hacer y que la idealidad es lo que está en el discurso y la realidad es lo que está pasando en cada uno de lo que vive cada uno de los colaboradores. Que no existe una varita mágica para poder cambiar a la gente, no hay alguien externo que venga a motivar, ¿no? Y a mover. Me parece que es un trabajo del día a día y que tiene que ver con una disposición al cambio, una voluntad al cambio, ¿no? En toda la organización. Y que si bien los compañeros que están trabajando en la línea, que están trabajando en campo, ¿no? Tienen allí un gran reto, el trabajo y sobre todo este principio de cuidado, cuando se empieza a socializar y se empieza a encarnar, a modelar, a trabajar y sobre todo a mirar, empieza a dar frutos. No como una cuestión en toda la empresa al 100%, sino empieza a brotar en un área, en una línea, en una dirección, y eso va creando justo este efecto, ¿no? Que se va deseando. Entonces, en eso creo que es posible crear empresas de administración basada en el cuidado y hay que empezar con aquellos que estén dispuestos a trabajar al interior de cada grupo y en cada dirección de las empresas. Interesante. Me quedo yo con varias cosas. Y pues ya para despedir esta transmisión, lo que yo les puedo recomendar también es que abran esas bibliotecas que están empolvadas, que pareciera que compraron muchos libros y que nunca los han leído. Pues yo recuerdo mucho a los operadores con los que trabajé, al Zorro, al Chacanais, al Pez, a Carmelo, al vecino, al Borrego, al Lobo, al Zorro, o sea, lo recuerdo por apodos, porque a veces no se les conocía su nombre. Entonces, eh, todos ellos y la gente que tuve el placer de trabajar, pues cuando tú empiezas a conversar, empiezas a descubrir varias cosas
que desconoces. Y como siempre lo he comentado, yo no tuve, no es que no haya tenido necesidad, sino que no necesité abrir libros de filosofía japonesa de la mejora porque tenía yo a Pedro, porque ya tenía a Paquito, porque tenía yo a Arturo, porque tenía yo al Zorro, tenía yo al Chacanay, tenía yo al Janis, tenía yo a Bardo, o sea, tenía un conocimiento tan rico en esa planta Ecatepec. O sea, para mí, creo que de las mejores escuelas, hablando de temas de sistemas de productividad y calidad, fue Modeles Ecatepec. Ahí fue un proceso de enseñanza vasto. Los operadores me enseñaron muchas cosas de las que después me ayudarían a hacer varias. Y creo que esos libros hablan mucho de, bueno, y creo que esos libros no abiertos hablan mucho del descuidado que tenemos en la gente. Ya lo comentaban ustedes, ese descuido tan grande que tenemos y que no queremos reconocer porque a veces hasta cierto punto hay un esquema darwiniano, o sea, todo el mundo dice que Taylor es malo y, bueno, que el Taylorismo es malo y el toyotismo es bueno, pero bueno, es otra cosa. Pero dentro de las organizaciones hay ciertos niveles de elitismo y darwinismo que evitan que esos libros se abran. Son como cajas de Pandora alrededor de las líneas. Entonces, este es el mensaje que les quisiera dar. Abran estos libros, léanlos, conversen con ellos, platiquen, generen compromisos, tomen acciones. Les van a, les van a resolver la vida y se las van a cambiar también, así como me la cambiaron ellos a mí. Entonces, les esperamos para nuestra siguiente transmisión y agradecimiento a Abraham, a Carlos y a Pedro por siempre compartir sus experiencias. Ya después se agregó Nacho y espero que esto abra la mente a nuevas ideas. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Que tengan muy buenas Muchas noches. gracias, muy buenas noches, muchos saludos. Bye. Gracias. Chao. Bye, bye. Buenas noches.